Buenas tardes, jóvenes de primer grado de secundaria, de Divino Maestro. Los docentes del área de Ciencia y Tecnología hemos elaborado el siguiente documento denominado Conociendo el Reino Protista. Observa el siguiente video en la dirección electrónica que se adjunta. Acá lo tenemos. Si no cuentas con internet, puedes observar las fotos que se adjuntan y responde las siguientes preguntas. Estas son las fotos. ¿Quiénes forman el reino protista? ¿Qué características tienen? ¿Has visto alguna vez algún representante del reino protista? Estas preguntas las respondemos mentalmente y conforme vamos avanzando en la clase de hoy. Reino protista, también conocido como prototista. Este reino tiene representantes cuyas células son eucariotas. Estos seres vivos, muchos de ellos son unicelulares y otros son pluricelulares. En el caso de que sean pluricelulares, están formando colonias, pero no llegan a formar tejidos. La nutrición del reino protista puede ser autótrofa o puede ser heterótrofa, ¿no? Autótrofa si hacen fotosíntesis y heterótrofa si se alimentan de otros seres vivos microscópicos o de materia orgánica en descomposición. Estos seres vivos viven en diferentes ambientes acuáticos, ya sea de agua dulce o agua salada. Algunos de ellos son de vida libre e inclusive otros causan enfermedades porque son parásitos. Su ADN es lineal y forma verdaderos cromosomas. Poseen reproducción asexual, que es la más usada, y también tienen reproducción sexual. Incluso combinan los dos tipos de reproducción. Algunos representantes del reino protista se mueven y otros no. Algunos de ellos presentan pared celular. La composición química puede variar dependiendo del representante. Como hemos visto, la nutrición en el reino protista puede ser autótrofa debido a que hacen fotosíntesis, o heterótrofas. ¿Ya? Heterótrofas, ¿por qué? Porque se alimentan de otros seres vivos, por ejemplo bacterias o incluso hasta otros protistas, o de la materia orgánica que se está descomponiendo. ¿Ya? ¿Cómo lo hacen esto? Por simple ingestión o por absorción osmótica. Por simple ingestión se llaman fagótrofos y por absorción osmótica se les considera osmótrofos. La reproducción. En este reino hay reproducción asexual y reproducción sexual. En la reproducción asexual lo que más se obtiene es la denominada fisión binaria o bipartición, donde a partir de una célula se comienza a dividir, originando dos nuevas células, y cada una de ellas vuelve a dividirse. Las células hijas son idénticas a la célula progenitora. Y en la reproducción sexual significa que va a haber dos sexos, ¿ya? Pero realmente no existe esto porque no hay ni macho ni hembra, pero sí hay intercambio de material genético. Y esas nuevas células que han intercambiado material genético ya presentan genes de los dos progenitores iniciales, ¿no? La reproducción asexual es la más usada, la sexual es menos utilizada, pero muchos de ellos hacen, ¿no es cierto?, las dos reproducciones una a continuación de la otra, pero la sexual es la más común. Clasificación del reino protista. El reino protista se clasifica de manera general en dos grupos. Los protozoarios, también conocidos como protozoos, y las algas. ¿Ya? Entonces vamos a ver protozoos y algas. Más adelante detallamos algunas de las características de estos. Comenzamos con los protozoarios o conocidos como protozoos. Proto significa primitivo, zoos animal, como decir animales primitivos, ¿no? Se piensa que son los que en escala evolutiva dan origen al reino animal. Si observamos al microscopio una gota de agua de un florero, ya recuerden que ahí hay materia orgánica por las flores, ¿no es cierto?, que se encuentran ahí trabajando en agua, veremos muchos seres diminutos que se mueven de un lado a otro. La mayoría de ellos son los protozoarios. Los protozoarios o protozoos son organismos microscópicos, de forma y tamaño variables, como se observa acá en estos dos dibujos.
cuyas células se asemejan a las de los animales, de ahí el término de protozoarios o protozoos. ¿Qué características tienen los protozoarios? Son unicelulares, ¿ya? Y esa célula puede hacer todas las funciones vitales, porque son seres vivos. Su nutrición es heterótrofa, se alimentan de bacterias, de restos orgánicos y de otros organismos microscópicos o microorganismos, por ejemplo, de otros protozoarios. Son acuáticos, viven tanto en el agua dulce como en el agua salada. La mayoría de ellos son de vida libre, pero algunos de ellos pueden causar daño al ser humano o animales, por ejemplo. Esos son parásitos, ¿ya? Y pueden producir, lógicamente, enfermedades. Los protozoarios que viven flotando en la superficie de las aguas forman parte del denominado zooplancton. Recuerden, ¿no es cierto?, que en el mar está el plancton, ¿no? El fitoplancton, por ejemplo, algas microscópicas, y el zooplancton, la mayoría de ellos son protozoarios, ¿ya? Y esto les sirve de alimento para los pequeños peces y estos a otros peces, ¿no? Muy importante en el mar. Clasificación de los protozoarios. Según la forma de desplazarse, los protozoarios pueden clasificarse en 4 grandes grupos, ¿ya? Si me dicen forma de desplazarse, si se mueven o no se mueven. Tenemos un grupo que se llama los flagelados. Estos flagelados tienen flagelos. Por ejemplo, acá tenemos el tripanosoma y tienen unas colitas. Esto les sirven para moverse, ¿ya? Acá es una muestra de sangre. Estos de acá son glóbulos rojos y este es el parásito. O sea, este es un parásito en otras palabras, ¿no? El tripanosoma ovale produce una enfermedad aneláctica en las personas que se llama la enfermedad del sueño. Si el protozoario tuviera como pequeños pelitos en toda la superficie, esos pelitos se llaman cilios, por ejemplo un paramecium, entonces pertenecen al grupo de los ciliados, ¿ya? Los ciliados se mueven por cilios, unos son de vida libres y otros también pueden ser parásitos, ¿no? El más conocido es el paramecium. Este protozoario tiene 2 núcleos y tiene una forma más o menos como una zapatilla. Hay otros protozoarios que se mueven porque hacen prolongaciones de su membrana celular, como si fueran unos falsos pies. A eso le llamamos pseudópodos. Pseudo significa falso, podos pies, ¿ya? En este grupo entonces tenemos a los rizópodos. Se desplazan mediante prolongaciones del citoplasma llamadas pseudópodos o falsos pies que comentamos. Pueden ser parásitos algunos de ellos, pero la mayoría son de vida libre. Por ejemplo, las amebas. Su nombre científico es amoeba. Hay otros protozoarios que no se pueden mover, porque no tienen estructuras para moverse, pues, ¿no? A este grupo pertenecen los esporozoarios, ¿ya? Y son parásitos, todos ellos son parásitos. Por ejemplo, acá tenemos el plasmodio que produce una enfermedad que se llama la malaria, ¿no? Este crece en los glóbulos rojos del ser humano y los destruye y produce esa enfermedad llamada la malaria. Las algas, el otro grupo de protistas, las algas, son un grupo de seres vivos muy diversos, hay diferentes tipos de algas. Sus células son parecidas a las células vegetales, de ahí que se piense que son las que dan origen a las plantas en escala evolutiva. Presentan cloroplastos y pared celular, muy parecido a las plantas. Pueden ser unicelulares o hay algas pluricelulares. Las unicelulares, como se muestra, ¿no es cierto?, acá en este dibujo, ya en ocasiones pueden formar colonias. Bueno, ahí no están formando colonias, aunque cada una de ellas es capaz por sí sola de realizar todas las funciones vitales. Las algas pluricelulares, todas sus células presentan la misma apariencia y desempeñan las mismas funciones, pero no forman verdaderos tejidos, peor, no tienen órganos, ¿ya? No, hay un alga que nosotros conocemos bastante, el mococho, por ejemplo. Todas las algas son autótrofas, ¿por qué? Porque pueden producir su propia materia orgánica debido a que hacen fotosíntesis, ¿no? Entonces, estas algas hacen fotosíntesis porque tienen clorofila y otros pigmentos que le ayudan a captar la luz del sol y hacer este proceso llamado fotosíntesis. Según el pigmento que poseen las algas, se pueden clasificar en 3 grupos: algas verdes, pardas y algas rojas. Veamos. Es una clasificación general, ¿ya? A ver, otras características de las algas. Son acuáticas, ¿no? Viven tanto en el mar como en el agua dulce. Algunas pueden vivir en la corteza de los árboles cuando hay bastante humedad y en las rocas inclusive pueden crecer algas. No sé si alguna vez hemos dejado un poco de agua o hay humedad, ¿no es cierto?, mucho tiempo y se desarrollan algas ahí. Las algas unicelulares
tenemos a las diatomeas, flotan en las superficies de las aguas y forman parte del fitoplancton. Ya, muy importante para el alimento de los peces, ¿no? Las algas tienen un importante papel en la naturaleza, ya que sirven de alimento a muchos animales, por ejemplo los peces. Las personas las utilizamos en nuestra alimentación. Nosotros lo empleamos, ¿no es cierto?, para el plato típico en el Perú llamado el ceviche. El mococho es un alga. Su nombre científico, el Chondracanthus chamisoi. Ya. También se pueden emplear algas, ¿no?, directamente para fabricar pan, para helados en algunos lugares, incluso gelatinas. Ya eso depende del tipo de alga. No todas las algas sirven para lo mismo. También algunas tienen fines industriales, por ejemplo, elaborar medicamentos, especialmente los jarabes, abonos y muchos otros productos. Incluso se pueden producir hasta biocombustibles, ¿no? Entonces tienen diversas funciones las algas, ¿no? O sea, no son cosas que nos sirvan, sino le podemos encontrar algún fin. Tipos de algas, ¿ya? Existen varios grupos de algas, pero acá lo clasificamos según su color. Las algas verdes. Su pigmento más abundante es la clorofila, ¿no? De ahí el color verde que tengan. Hay algas verdes que son unicelulares, por ejemplo las eulenas, y hay otras que son pluricelulares, como la ulva lactuca, o conocida como lechuga de mar. Si alguna vez han ido a la playa y ven, ¿no es cierto?, una alga de color bien verde, claro, no es tan frondosa como una hoja de lechuga, pero un poquito alargada, esa es la lechuga de mar. De repente han ido a la playa y han encontrado. Se encuentran tanto estas algas verdes en las aguas marinas como en las aguas continentales, ¿no? ¿Han visto agua estancada de color verde? Son algas verdes. Están sobre la superficie del agua, arrastradas por la corriente, otras sobre las rocas y en lugares muy húmedos, como las cortezas de los árboles humedecidos o las rocas humedecidas. Veamos ahora si las algas pardas poseen un pigmento amarillento que domina sobre la clorofila. O sea, sí tienen clorofila, pero tienen un pigmento amarillento llamado las ficosantinas, lo que les da un color medio pardo. Son marinas, ¿ya? Se encuentran en el mar nada más. Suelen encontrarse en las costas rocosas y son visibles en la marea baja, cuando el mar se va retirando, ¿no? Otras viven flotando en el agua. Pueden ser unicelulares, como en el caso de las diatomeas, ¿ya? Parte del fitoplancton. O pueden ser pluricelulares, como los sargazos. Los sargazos son algas que pueden alcanzar longitudes hasta de 70 metros. Las algas rojas, ¿no? Ahí vamos a encontrar el mococho. Además de tener la clorofila, tienen un pigmento de color rojo capaz de captar la luz que llega a las zonas profundas de los océanos donde generalmente habitan, ¿no? O sea, hay algas pardas que viven en partes profundas del océano. Pero el mococho lo encontramos en las orillas, ¿ya? Generalmente se encuentran en aguas tranquilas y cálidas. El color, me estaba olvidando, se debe a un pigmento que se llama ficoeritina. Estas algas pueden ser unicelulares o también hay pluricelulares. Por ejemplo, la coralina, como en el dibujo se ve, que forma parte de los arrecifes de coral. Actividad. Observa el siguiente video en YouTube titulado La vida en una gota de agua y responde a las siguientes preguntas. Plantea una pregunta, formula una hipótesis, elabora un párrafo que argumente tu conclusión. En el caso de que no cuentes con internet, te presentamos la foto de lo que se ve en ese video, ¿no? Observamos un protozoario, una ameba, otro protozoario que es un ciliado. Acá tenemos una foto muy aumentada de un alga unicelular que es la eulena y una alga pluricelular, está dividido en varios segmentos. Spirogyra, por ejemplo, ese es el alga. Ticket de salida. Contesta las siguientes preguntas. ¿Qué es lo más importante que aprendiste en la clase de hoy? ¿Entendiste la clase de hoy? ¿Cómo lo sabes? ¿Qué preguntas tienes sobre la clase de hoy? Bueno, hasta la siguiente ocasión.